vamos a seguir con problemas, con ejercicios acerca de lo que ya vimos. Entonces, bueno, para enunciar el primero vamos a necesitar un concepto, una definición, que es cómo aplicar una operación menos a un conjunto. Entonces, dado un subconjunto de números reales, digamos ese contenido en los números reales, definimos el conjunto, bueno, de una vez vamos a definir lo que es, sí, de una vez vamos a definir lo que son el cambiar el signo a un conjunto y sumar dos conjuntos. Entonces para eso necesitamos dos subconjuntos aquí. Entonces, dados dos subconjuntos de números reales, definimos al conjunto menos s como el conjunto de los, como el conjunto de los números reales, tales que, bueno, vamos a poner aquí las dos, tales que menos x está en s, o bien esto fácilmente se puede ver que esta definición es equivalente a los x números reales, tales que existe un s en s, de tal modo que menos s es igual a x, ¿no? Esta definición del conjunto es exactamente la misma porque si existe un s en s tal que menos s es igual a x, cambiando el signo tenemos que menos x justamente es s que está en el conjunto de s mayúscula, ¿no? Y al revés también, ¿no? Si menos x está en S, pues ya menos x es un conjunto de S que es igual, o sea que menos x, menos x, que es x, ¿no? Entonces, esta definición es exactamente la misma. Ahora el conjunto suma de S más T lo definimos de manera análoga, bueno, no de manera análoga, sino que de manera similar, como metiendo la suma a los dos conjuntos. Y este conjunto de aquí igual, ¿no? Lo podemos definir como los x números reales, de tal manera que existen un S en S y un T en el conjunto T mayúscula, de tal modo que X es igual a S más T, ¿no? Entonces este conjunto de aquí, equivalentemente, lo podríamos dar otras definiciones como el conjunto de los S más T, es decir, los elementos de este conjunto son las sumas de la forma S sumado más T, donde S es un subconjunto de S y T es un subconjunto de T, ¿no? De nuevo, cualquiera que podamos utilizar, que queramos utilizar, es lo mismo, ¿no? Entonces, dadas estas definiciones, vamos a dar el primer problema. Entonces, el primer problema nos habla acerca de estas operaciones. Bueno, de la operación resta en un conjunto, ¿no? Para ser exactos. Y cómo se relaciona con su supremo y su ínfimo. Entonces, nos dice que, dado un subconjunto de números reales, digamos S en R, aquí era importante notar que yo nada más pedí S y T como subconjuntos de R, ¿no? Si S fuera vacío, entonces menos S también va a ser vacío, ¿no? Por la definición. Y si alguno de los dos, S o T, es vacío, entonces S más T vuelve a ser vacío, ¿no? En esta definición, justamente por cómo está definido, ¿no? Entonces aquí voy a pedir un subconjunto S de números reales que sea no vacío y acotado. Voy a pedir explícitamente esto porque aquí ya voy a comenzar a tomar ínfimos y supremos. Entonces, nada más como observación, para no meterme tanto con eso. Bueno, voy a terminar de enunciar rápidamente lo que es el ejercicio. Si yo tomo un subconjunto de números reales que sea no vacío y acotado, lo que voy a mostrar es que uno, el supremo de S, coincide con menos el ínfimo del conjunto menos S. Y el número 2 es exactamente lo mismo, es análogo, solo que con ínfimo, ¿no? Entonces para el 2 me dice que el ínfimo del conjunto S coincide con ser menos el supremo del conjunto menos S. Bueno, a ver, vamos a poner la demostración aquí y vamos a hacer la anotación rápidamente. La anotación es que para yo poder tomarme un ínfimo o un supremo, aquí me estoy tomando en este caso el supremo de menos s y en este caso el ínfimo de menos s. Entonces para poder tomarme un ínfimo de un conjunto de números reales necesito que ese conjunto sea inferiormente acotado, ¿no? Bueno, en general no, porque ya tenemos la noción de infinito, pero ahorita vamos a... No, es más, de hecho vamos a extenderlo, justo para utilizar esta ventaja que tenemos acerca de ya haber definido qué es, eh, cómo se define el ínfimo y el supremo de conjuntos que no son acotados, inferior y superiormente respectivo. Pero entonces, bueno, voy a tomar cualquier subconjunto, pero sí tengo que pedir que sea no vacío, ¿no? Para que tenga sentido los supremos y los ínfimos. Y bueno, entonces voy a tomar un conjunto no vacío. Entonces voy a hacer el uno. Para el uno voy a observar lo siguiente. Eh, si el primer caso, para descartarlo rápidamente, es que notemos que si S no es superiormente acotado, entonces es fácil ver que, bueno, voy a ponerlo, para todo M, número natural, existe un S en S, de tal modo que este M se ve superado por este S, ¿no? Es decir, bueno, entonces esta desigualdad implica que menos S tiene que estar por debajo de menos M, ¿no? Entonces ya me tomé un número natural y encontré un conjunto en menos S, porque por definición menos S chiquita va a estar en menos S mayúscula, y encontré un conjunto, digo, un elemento de ese conjunto que se queda por debajo a cualquier negativo de un número natural que me tome, ¿no? Es decir, cualquier magnitud negativa que yo me tome, encuentro a un elemento de menos S que se queda por debajo, ¿no? Entonces esto me permite concluir que menos S, el conjunto menos S,
lo voy a poner así, para que no se confunda con el elemento chiquito, S chiquita y S el conjunto grande, ¿no? Entonces, menos S conjunto no es inferiormente acotado, que es lo que acabamos de probar, ¿no? Inferiormente acotado. Entonces, esto me permite concluir el hecho de que S no sea superiormente acotado y menos S no sea inferiormente acotado, que el supremo de S, pues como no es superiormente acotado, tiene que ser infinito. Y además, el menos ínfimo de... Bueno, aquí también, esto no lo mencionamos en la cuestión de los infinitos. Cuando introdujimos a infinito como orden, el símbolo lo vamos a cambiar, ¿no? Es decir, si yo considero al símbolo infinito y tal cual no tengo operaciones definidas sobre infinito y menos infinito, ¿no? Eso lo mencionamos. No son números reales nuevos, no puedo sumar en general o no puedo definir inversos, pero como símbolos vamos a considerar que si yo tengo a menos y sigue el símbolo infinito, entonces lo que yo estoy considerando va a ser menos infinito, ¿no? Y viceversa, si yo tuviera aquí a un símbolo menos y aquí a un menos infinito, como si hiciera cuentas con números reales, esto lo voy a considerar a este símbolo para que sea el símbolo infinito, ¿no? Como si los menos se cancelaran en el caso de los números reales, pero recordando que no son números reales. Entonces tendría que menos infinito del ínfimo de menos s, como menos s no es inferiormente acotado, esto me queda menos infinito de menos infinito, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo arriba, que esto es infinito. Entonces en este caso, el supremo de s y menos el ínfimo de menos s coinciden, ¿no? Ahora, el otro caso, aquí ya no voy a hacer mucho hincapié, pero bueno, el otro caso es que s sea superiormente acotado. Si ese es superiormente acotado, nada más voy a poner que esto implica automáticamente que menos s tiene que ser inferiormente acotado. Un argumento similar al que vimos, ¿no? O sea, aquí vimos que si no es superiormente acotado, supera cualquier magnitud positiva. Entonces, cuando le cambiamos el signo, supera por debajo cualquier magnitud negativa, ¿no? Entonces, una prueba similar nos muestra que el hecho de que s sea superiormente acotado implica automáticamente que menos s va a ser inferiormente acotado, ¿no? Entonces, ya el supremo de s y ínfimo de menos s van a ser números reales, finitos, ¿no? Entonces, ya tengo esto de aquí, entonces ahora voy a tener que mostrar la desigualdad, digo, perdón, la igualdad, ¿no? Para eso vamos a tomar las dos desigualdades, para mostrar la igualdad vamos a mostrar las dos desigualdades y las vamos a pegar. Entonces, la primera desigualdad, para ver la primera desigualdad vamos a tomarnos a un elemento de S. Entonces sea S en S. Lo que yo tengo que ver, como decía, las desigualdades son supremo de S menor o igual a menos el ínfimo de menos S y la otra, ¿no? Entonces, si yo me tomo a S en S, voy a querer ver que menos ínfimo de menos S es una cota superior para el conjunto S. Por eso me estoy tomando a cualquier elemento que esté en el conjunto S. Entonces aquí sea S en S, pues ¿qué es lo que yo tengo? Que obviamente S, bueno, el ínfimo de S tiene que ser menor o igual a S por definición. Entonces, cuando yo les cambie los signos, menos ínfimo de S, o menos S tiene que ser menor o igual a menos ínfimo de S, ¿no? Eh, bueno, perdón, aquí rápidamente le voy a cambiar, me equivoqué, antes de estar las desigualdades voy a cambiarle el signo a S. Entonces sea S en S, que es lo que yo tengo, que el ínfimo, aquí ya, de menos S, por definición del ínfimo de un conjunto, tiene que ser menor o igual a menos S, porque menos S chiquita está en el conjunto menos S grandota, ¿no? Entonces, ahora sí, yo le puedo volver a cambiar el signo y obtener que menos s, que justamente es s, esto de aquí es menor o igual a menos el ínfimo de menos s. Entonces, como s fue arbitrario, acabo de mostrar que menos el ínfimo de menos s es una cota superior para el conjunto s grande, ¿no? Entonces esto me permite concluir que, pues como es una cota superior, el supremo de s es la mínima de las cotas inferiores, el supremo de s tiene que ser menor o igual al ínfimo de menos s. Y ya estaría, ¿no? Esta desigualdad. Para la otra desigualdad vamos a tomar algo parecido, ¿no? Solo que respecto al ínfimo. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Ahora queremos mostrar que el supremo de S es mayor o igual a el ínfimo de menos S. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Dado S, sea S en S de nuevo, ¿no? Ahora sí, yo tengo que S es menor o igual al supremo de S, ¿no? Entonces, menos S, otra vez cambiando el signo, menos supremo de S va a ser menor o igual a menos S, ¿no? Y esto muestra como S fue arbitrario en S, menos S es un conjunto arbitrario de menos S, grande, ¿no? Entonces, esto me permite concluir automáticamente que menos el supremo de S se queda por debajo de cualquier elemento de menos S. Por lo tanto, es una cota inferior y como el ínfimo de un conjunto es la máxima de las cotas inferiores, aquí yo puedo deducir que menos el supremo de S tiene que ser menor o igual a el ínfimo de menos S, ¿no? Entonces, otra vez ya aquí cambiando el signo, solo cambiando el signo a la desigualdad, obtengo que menos ínfimo de S, bueno, menos ínfimo de menos S es menor o igual al supremo de S, ¿no? Entonces ya aquí tengo una desigualdad, supremo de S menor o igual a menos ínfimo de menos S, y aquí tengo la otra. Eso me permite concluir que el supremo de S
De hecho es el ínfimo del conjunto menos S. Bueno, menos el ínfimo de menos S, ¿no? Y ya estaría el primer inciso. El segundo inciso es hacer exactamente lo mismo, solo que pues con las otras desigualdades, ¿no? Entonces para el 2, ahora yo quiero ver que, nada, lo voy a poner aquí para estarlo recordando. El otro era con supremo, entonces este es con ínfimo. Lo que vamos a querer ver es que el ínfimo de S es menos el supremo de menos S. Entonces para este de aquí vamos a hacer lo mismo, las dos desigualdades. Si S está en S, o voy a tomar S en S y voy a observar de nuevo. Exactamente es el mismo procedimiento, solo que cambiando los supremos por los ínfimos y los signos, ¿no? Algunos signos. Entonces sea S en S. Yo sé que pues el ínfimo de S, el ínfimo de S grandota va a ser menor o igual a S, por definición del ínfimo de un conjunto, ¿no? Entonces aquí cambiando el signo, yo voy a obtener que menos ínfimo de S grandota tiene que ser perdón, bueno, va a ser al revés. Entonces, menos S chiquita tiene que ser menor o igual, tiene que ser menor o igual a menos ínfimo del conjunto S mayúscula, ¿no? Esto ya automáticamente, como S fue arbitrario en S, menos S es un elemento arbitrario de menos S, ¿no? Menos S grande. Entonces, esta desigualdad, como S fue arbitrario, me permite concluir que el menos el ínfimo de S es una cota superior por el conjunto menos S, ¿no? Como el supremo de un conjunto es el mínimo de las cotas superiores, esto obtengo que entonces el supremo del conjunto S, perdón, el conjunto menos S mayúscula debe ser menor o igual a menos el ínfimo del conjunto S, ¿no? Entonces nada más me basta cambiar la desigualdad otra vez para obtener ya que menos el supremo de menos S tiene que ser, bueno, lo voy a poner para nada más para conservar la desigualdad sin cambiar el orden de la inclinación del símbolo. Entonces, cambiando el signo a esta desigualdad, obtengo que el ínfimo de S es menor o igual a menos el supremo de menos S, ¿no? Entonces aquí ya está una desigualdad. Para la otra voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar un elemento S en S mayúscula y voy a observar esta vez qué es lo que pasa con, pues, con el supremo y con menos, ¿no? Entonces aquí yo estoy involucrando al supremo de menos S, entonces voy a observar qué es lo que pasa con menos S y el supremo de menos S, ¿no? Que desde luego por definición menos S tiene que ser menor o igual al supremo de menos S. Entonces, aquí esto muestra, bueno, perdón, aquí voy a cambiarle de nuevo el signo a esta desigualdad para obtener que entonces, al cambiar el signo, menos el supremo de menos S debe ser menor o igual a menos menos S, y esto coincide con ser S, ¿no? S fue cualquier elemento en mi conjunto S mayúscula, entonces esto muestra que el supremo de menos S es una cota inferior del conjunto S mayúscula. Esto me permite concluir que entonces, al ser una cota inferior, menos supremo de menos S es menor o igual al máximo de las cotas inferiores, que es justamente el ínfimo de S, ¿no? Entonces aquí ya tengo las dos desigualdades de nuevo. Ínfimo de S menor o igual a esto y esto menor o igual al ínfimo de S. Lo que me permite concluir la igualdad, ¿no? Menos supremo de menos S igual al ínfimo de S. Y ya esto terminaría con la prueba de este ejercicio. Bueno, para el próximo vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a tomar dos subconjuntos de números reales, dados, de nuevo vamos a ponerles igual, S y T, subconjuntos de números reales. Aquí para poder tomarnos supremo e ínfimos vamos a pedir los no vacíos. No vacíos. Eh, entonces, lo que vamos a demostrar va a ser lo siguiente. Si S mayúscula y T mayúscula satisfacen la siguiente condición, esto es, si para todo S en S y para todo T en T se satisface que S chiquita es menor o igual a T chiquita, o sea, esta es la condición, ¿no? Si yo me tomo, para cualesquiera S y T que yo me tome, se satisface esto de aquí, ¿no? Entonces, si se llega a satisfacer esta condición, yo voy a tener que el supremo de S va a estar acotado superiormente por el ínfimo de T. Esto es lo que hay que ver, ¿no? Esta propiedad. Digo, bueno, sí, esta propiedad, ¿no? Dado que se satisface en S y T esta otra propiedad. Entonces, para ver esto, vamos a ver que justamente el ínfimo de T es una cota, o sea, básicamente lo mismo que vimos, ¿no? En el otro. Para ver que ínfimo de T es una cota superior, digo, perdón, para ver que el ínfimo de T es mayor o igual al supremo de S, vamos a utilizar que el supremo de S es justamente la mínima de las cotas superiores. Así que basta ver que ínfimo de T es una cota superior, ¿no? Entonces, para ver eso, vamos a tomar cualquier elemento. Primero vamos a ver cualquier elemento de T, ¿no? Entonces, sea T un elemento arbitrario de T, ¿no? Notemos que para cualquier elemento S que yo me tome en S, se satisface que por la condición que cumplen S y T mayúscula, o sea, esta de aquí, voy a tener que S queda por debajo de T, ¿no? Y fíjense que esto es para todo S en S. T queda por encima de SS. Entonces aquí esto me permite concluir que T es una cota superior. T es cota superior de S
Y por lo tanto, como t es una cota superior de S, pues la mínima de las cotas superiores de S, que es el supremo de t, se queda por debajo de t, ¿no? Ahora, esto que acabo de hacer arriba muestra, como t, que yo me tomé al principio, fue arbitrario, muestra que para todo t en t, el supremo de S se queda por debajo de t, ¿no? Para cualquier t en t. Entonces, esto me permite concluir que el supremo de S es cota inferior del conjunto T. Y de nuevo, como la máxima de las cotas inferiores del conjunto T, bueno, es cota inferior de T. Y como la máxima de las cotas inferiores de T es justamente el ínfimo de T, eso me permite concluir que supremo de S, que es una cota inferior de T, tiene que quedarse por debajo al ínfimo de T, ¿no? Entonces ahí está la prueba. Ya automáticamente eso me va a dar esta desigualdad que yo quería, ¿no? Ahora podemos preguntarnos si se da la misma, el mismo problema se satisface, pero con la desigualdad estricta, porque aquí fue con desigualdad menor o igual. Entonces, es decir, si nosotros cambiamos aquí una desigualdad estricta, ¿podremos cambiar aquí una desigualdad estricta? Y la respuesta es que no, porque justamente el proceso, o sea, intuitivamente la respuesta es que no, porque el proceso de tomar un supremo o un ínfimo no depende únicamente de una cantidad finita de valores, ¿no? Se puede ir al infinito. Entonces, para ver este ejemplo rápidamente, vamos a dar un contraejemplo a eso, a ese enunciado que estamos proponiendo. Y entonces tenemos que dar a un, bueno, entonces aquí lo voy a poner rápido como el contraejemplo, tenemos que dar a subconjuntos S y T de tal manera que se satisfaga que para todo S en S y para todo T en T, S se quede por debajo estrictamente que T, pero no se satisfaga la conclusión que queremos, ¿no? Esto es, pero el supremo de S no va a ser menor estricto que el ínfimo de T, ¿no? Entonces, para ver esto de aquí, vamos a tomarnos a nuestro conjunto, bueno, vamos a tomarnos primero nuestro 0 y vamos a tomarnos a un conjunto que se acerque a 0, por así decirlo, ¿no? Entonces esto va a ser 1, vamos a tomar también a un medio, luego a un cuarto, etcétera, ¿no? Bueno, todavía no hablamos de sucesión, pero es la sucesión 1 entre n, pero vista como conjunto. Y también vamos a tomarnos lo reflejado, ¿no? Ahora del lado negativo, es decir, este va a ser 1, este va a ser, bueno, menos 1, este va a ser menos un medio, etcétera. Entonces, definiendo rápidamente estos conjuntos, a ese lo podemos considerar como el conjunto de menos 1 entre n, donde n es un natural, otra vez considerando el comentario que ya se ha hecho de que los naturales los consideramos aquí en cálculo como naturales que son distintos de 0, ¿no? De entrada. Siempre que nos tomemos a un NN, asumimos que es distinto de 0, si es que no se dice lo contrario. Entonces ese va a ser este conjunto y T va a ser el conjunto de los naturales normal. Digo, de 1 entre n, pero sin el signo menos, ¿no? Donde n está en n. Entonces, obviamente, para todo n en n, como, bueno, voy a tener que eh, más bien, voy a hacerlo un poco más largo. No, creo que se entiende perfectamente así. Entonces, para todo n en n, o sea, yo me quiero tomar un conjunto de S, pero como son los elementos del conjunto S, pues son de la forma menos 1 entre n para un n un natural, ¿no? Entonces, este de aquí va a ser menor estricto que 0, y este a su vez va a ser menor, 0 va a ser a su vez menor estricto que 1 entre n, donde 1 entre n es un elemento de los que tiene t, y menos 1 entre n es un elemento de los que tiene S, ¿no? Entonces, eso muestra que en efecto satisfacen esta condición de aquí, con la desigualdad estricta, ¿no? Pero aquí la cuestión es que, justamente por lo que acabamos de probar, en cuestión del signo, de cómo podemos ver el supremo de un conjunto con menos el ínfimo de menos ese conjunto, vamos a obtener que el supremo del conjunto S, pues es justamente el supremo del conjunto menos S, digo, perdón, menos 1 entre n, donde n está en n, y esto de aquí lo podemos ver metiéndole un signo extra, un signo menos extra, que esto es menos, menos el supremo de menos 1 entre n, donde n está en n. Y ahora sí podemos utilizar, aquí tenemos menos el supremo de menos el conjunto, entonces esto va a coincidir con ser menos el ínfimo de 1 entre n, donde n está en n, y esto de aquí va a ser justamente 0, ¿no? Menos 0, que es 0, porque el ínfimo de 1 entre n, por la propiedad arquimediana, es justamente 0, ¿no? Siempre que nosotros tomamos un elemento mayor que 0, podemos encontrar a un elemento de la forma 1 entre n, que se queda entre 0 y ese elemento que nos tomamos al principio, ¿no? Entonces el supremo de S es 0, bueno, que de hecho aquí toda esta vuelta fue un poco innecesaria, porque podemos observar, bueno, no, creo que sí, nada más para, esta vuelta fue nada más para observar, para poder utilizar la propiedad arquimediana como la habíamos enunciado, ¿no? Para no tener que enrollarnos con los menos 1 entre n. Y por otro lado es claro que, pues sí, ¿no? El ínfimo de este conjunto de aquí, de n entre n, como ya lo hemos dicho, esto es el ínfimo del conjunto T, y esto por la propiedad arquimediana es también 0, ¿no? Entonces coinciden el supremo de S y el ínfimo de T. No se da ni siquiera se da la desigualdad estricta, ¿no?